Como siempre digo, ¿no? Tenemos a uno de los mejores abogados del litoral argentino. Estamos con el señor Arreguín. Buen día, doctor. ¿Cómo dice que le va? Feliz día. Gracias. ¿Todo tranquilo? La verdad que sí, festejando el día, aprovechando que... ¿Recibió regalos o no? Algunos. ¿Qué recibe un abogado, por ejemplo? Lapiceras, Bien. agendas, bebidas. ¿Fuma el doctor Arreguín o no? Fumaba. Fuma, bien. O sea que no recibe que sea una pipa, no. Bueno. Pero sí muchas viromes, corbatas. ¿Le gustan las corbatas? Sí, la verdad que tengo una pequeña colección. Bien. Ah, igual que yo. Ven y regalar una corbata entonces. Perfecto. ¿El color especial que le guste? Toda la gama de los lilas. Gama de los lilas. ¿Por algún motivo o...? Y sí, abracé una ideología. Por la franja morada, Por franja ¿no? morada. Ajá, Dios. Así que bueno, tengo desde amarillas hasta azules y demás, verdes. Pero bueno, la gama de las lilas son las Bien, preferidas. Perfecto. ¿Algún asado o algo por el Día del Abogado? Sí, seguramente al mediodía en familia. Y el sábado con el equipo de trabajo. Qué bueno, buenísimo. Bueno, hablando de equipo de trabajo, ¿dónde está la oficina del doctor Arreguín? Bueno, en Corrientes Capital, La Rioja 428 y en Goya, en Ángel Soto 522. ¿El número telefónico para la gente se pueda poner en contacto con ustedes? El profesional es 3794-274078. ¿Redes sociales? Redes sociales DR Juan Arreguín y me encuentran en todas las redes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya lo anticipábamos la semana pasada, que es el tema de corrupción. ¿Qué pasa cuando un político está siendo investigado por la justicia y qué es lo que pasa cuando queda en la nada porque depende del color político que esté de turno? Bueno, decir primero, deberíamos aclarar, que ni la Constitución Nacional ni el Código Penal prevén el delito de corrupción como un delito organizado, identificado. Perfecto. Nosotros decimos tipificado. Tipificar es describir una conducta que está prohibida y que tiene una sanción, por eso es penal, digamos, tiene una pena. Lo más cercano a la corrupción que tenemos en la Argentina es el cohecho, que son las coimas. Se castiga al que paga la coima como al que la recibe. Tiene que ver con un funcionario público que realiza algo en contra de los intereses de la administración a cambio de dinero o de algún tipo de favor que podría ser vinculado a contrataciones y demás. Hay otros delitos, pero en general, digamos, siempre la cuestión de los políticos se vincula con el delito de cohecho. Perfecto. ¿Cómo llamamos o a qué llamamos corrupción, por ejemplo? Bueno, la corrupción básicamente es que un funcionario público, a cambio de dinero, realice algo a favor de un tercero. Bien. Específicamente para ese tercero, es decir, hay negociaciones, hay, digamos, funcionarios en este momento del anterior gobierno que están sometidos a un proceso por malversar fondos públicos, por incumplir con normativa que tenía la administración pública, por realizar negociaciones que eran incompatibles porque eran para beneficio. Claro, lo que pasa es que, primero, la justicia actúa en función a las leyes que tiene. Los congresos nacionales... La justicia actúa, depende de las leyes, Exacto. o depende de los partidos políticos. En realidad, digamos, objetivamente tienen que aplicar la ley. La ley la arman los partidos políticos. Es decir, siempre hablamos de, por ejemplo, los códigos de procedimiento. Decimos, sí, los códigos de procedimiento están muy lindos, pero no tienen sanciones para los jueces. ¿Por qué? Porque se reservaron precisamente esa facultad. Perfecto. Bueno, respecto de los delitos, hay que saber que la legislatura, los congresos nacionales, no han dictado leyes que castiguen con penas muy duras a la corrupción. ¿Por qué? ¿Porque entra en beneficio de varias personas o cuál motivo? Y porque a la clase política, porque lamentablemente el accionar política se convirtió en una profesión. Cuando es una profesión y hay gente que de por vida es político, le encuentra el gustito al poder. Entonces, el poder, dicen, hay un dicho que dice, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, en estos casos no se han modificado, no tenemos delitos y hay una tendencia cada vez más constante en la administración de justicia, donde vemos que un gobierno actúa, puede tener funcionarios presuntamente involucrados en casos de corrupción, pero que no son juzgados. Pero cuando pierden el poder, la justicia los llama. Es lo que ocurrió en el último gobierno. Depende de lo que pase ahora, en estas elecciones que se vienen, yo estimo que va a ocurrir lo mismo. Es decir, si el gobierno actual pierde, la justicia va a
quitarle interés a los funcionarios del otro gobierno para empezar a jugar a estos. Y es así, o sea, lamentablemente el sistema democrático está en crisis. Y mientras el Congreso, insisto, no dicte normas que específicamente castiguen, identifiquen y agraven las penas para los corruptos, esto va a ser un mal social. Varios exfuncionarios están detenidos por casos de corrupción. Así es. Por ejemplo, Debido, varios empresarios. Pero ¿por qué otros expolíticos o políticos en distintos cargos no lo están? Por los famosos fueros, por ejemplo. Bueno, tenemos primero una garantía para los legisladores que se usa mal, porque la garantía del fuero para un legislador es para que no sea enjuiciado por sus dichos en el recinto. Es decir, si yo en el marco de un debate por una ley digo ciertas cuestiones reñidas con las leyes, bueno, tenía una garantía de que esos mismos fueros eviten de que me lleven a la justicia. Claro. Ahora bien, hoy por hoy, por cualquier tipo de delito, un legislador no puede ser llevado por una cuestión de costumbre, que la verdad está mal. Bueno, la otra es que, si bien tenemos un antecedente muy claro, en el caso del incendio en República de Cromañón, cuando lo desplazan a Ibarra como jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los casos de corrupción de la gente de abajo, digamos los inspectores, ese antecedente no se aplica en el resto de las causas. Entonces, siempre se corta el hilo a mitad de camino, es decir, en el ministro que autorizó. Pero en realidad es cierto, y según la doctrina del caso de Ibarra, del caso de República de Cromañón, el máximo jefe de la administración, sea gobernador, intendente, sea el presidente de la nación, no pudo haber desconocido que estos hechos ocurrían en su gestión. ¿Se puede parar la corrupción? Sí, pero es un trabajo que lo tiene que llevar primero el ciudadano, dejando de... ¿Por qué el ciudadano? Y porque si nadie ofrece plata, el político no va a tener de dónde prenderse, no va a haber forma de corromperse. Ajá. La otra, sistemas de control, que la misma administración haga su propio saneamiento, sistema de control de gestión, de control de claridad en la administración pública. Y la otra, que sería lo más grave, pero que es un camino para volver, que los políticos dejen de someterse a casos de corrupción. Bien. Desde el tiempo que usted conoce política, ¿qué tiempo podríamos decir en la línea histórica, desde lo que estamos en el 2019 para atrás, fue el tiempo más corrupto? Y evidentemente el gobierno, digamos, como funcionario, Menem. Menem estuvo emparentado a todas las causas más graves de desmantelar el Estado y que después no quedara nada. Digo, si vendimos en su momento aerolíneas, si vendimos YPF, si vendimos grandes empresas, ¿dónde estuvo ese dinero? Entonces, eso que tenía que ser para escuelas, para hospitales, claro, no se destinó a eso. Entonces, y ahí hay un caso paradigmático. Luego desde 1990 para aquí, ha habido investigaciones y resulta que aún no lo podemos llevar a la justicia. Si no es porque es senador, es porque los delitos prescribieron o porque las investigaciones todavía están trancadas. Y es irónico porque pasaron 30 años. Bien. Comparando con Lula allí en Brasil, ¿está bien detenido? Porque muchas veces por ahí, cuando un político es estudiado por un caso de corrupción, es un preso político. ¿Qué es la definición de preso político? El preso político es la persona que, por definición, digamos, y tomando como ejemplo Mandela, que es para mí el paradigma. Un preso político es una persona que está detenida por un gobierno en función a su pensamiento y a su accionar político. Bien. Es decir, yo estoy en contra de un tipo de gobierno o un tipo de administración y por expresarme en contra me detienen. Guaidó puede ser un claro ejemplo también en Venezuela. Podría ser Guaidó, que no está detenido todavía, pero sí López, claro, que estuvo detenido. Ajá. Después de eso, hay que entender que cuando se habla de presos políticos, muchas veces se amparan en su condición de político y no en el delito que se le imputa. Bien. Es decir, si yo a Milagro Sala le digo, vos administraste plata que era pública para construir casas que no las construiste o que son de una calidad deficiente, no es una presa política, es un político que está preso, que Perfecto. Es distinto. Pero bueno, insisto, es una cuestión que es cultural y que la misma justicia y la misma administración deberían generar sistemas de control. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Del 1 al 10, ¿cuánto da la justicia argentina? En justa, entre comillas, valga la redundancia. El problema de la justicia, y esto decía José Hernández en el Martín Fierro,
es que es como un cuchillo, como un puñal. Solo daña al otro, no al que la empuña. Entonces, cuando el poder administra la justicia, el poder a sí mismo no se lastima, lastima a la sociedad. Bueno, creo que eso es mi concepción respecto de la justicia, local, federal y demás, en general, y es una visión propia, tiene muy en cuenta quién es el imputado, quién es la persona que es sometida a un proceso, y entonces no es justa. Perfecto. La última pregunta, y ya lo dejo libre, es acerca de... ¿se puede comprobar una corrupción? Sí, sí, sí. Primero que, digamos, por definición no hay delitos perfectos. Perfecto. No hay delitos que no haya forma de establecer. Segundo, cuando hablamos de administración pública, la administración pública, las leyes administrativas, establecen sistemas de procedimiento. Entonces, siempre van quedando huellas y un buen investigador, un buen fiscal que esté comprometido puede encontrar ahí las pruebas para luego imputar. Lo que pasa es que, reitero lo que decía anteriormente, no podemos esperar a que termine un gobierno para investigar un caso de corrupción. Debería hacerse en el momento que se toma el conocimiento. Bien.